Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Este día 25 de abril, continuamos con la ayuda de Dios en el estudio, hermanos, del libro de Apocalipsis, profético escatológico. El tema de este día, hermanos, es la séptima trompeta y el título es Toda la gloria es de Dios. Como hemos comentado en los otros temas, el propósito específico de este estudio, hermanos, es estar preparado para no quedarse, porque todo lo que va a venir, lo que va a surgir a partir, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, van a ser juicios bastante fuertes. Entonces, el Señor nos está hablando a través de su palabra, y en esta lectura que vamos a tener el día de hoy va a ser del versículo 15 al 19, capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis 11, 15 al 19. Ese va a ser la cita bíblica, hermanos, y conforme vayamos predicando la palabra del Señor, vamos a ir leyendo la cita bíblica. Hacemos una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que tu palabra, Señor, llegue al corazón de todas las personas que van a estar escuchando este tema, este mensaje, y que pueda, Señor de la gloria, traerlos al arrepentimiento, Señor, traerlos a tu presencia, Señor, a través de una oración, pero en arrepentimiento para que te acepten, para que se levanten, Padre Santo, si alguno está alejado de ti, apartado de ti. Señor, fortalece a tu pueblo, Espíritu Santo, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, en este día. Gracias te doy, Señor, y usa mi vida conforme a tu santa voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, aquí en esta lectura que vamos a estar meditando y enseñando, vamos a ver que terminan la segunda serie de 7 juicios. Con la séptima trompeta, se terminan la segunda serie de 7 juicios. Ya ustedes saben, son 3 series de 7. Los 7 sellos, las 7 trompetas, y posteriormente estaremos estudiando las 7 copas de la ira. En esta séptima trompeta, hermanos, la gran tribulación está llegando a lo máximo. Por eso vamos a ver que el tiempo se acerca para la segunda venida de Cristo en esta etapa ya de la gran tribulación y el inicio del reino milenial. Por eso, al leer la lectura bíblica, vamos a fijarnos que cuando el ángel toca, ¿verdad?, la séptima trompeta, se oyen voces. Amén. El Señor Jesús tiene los reinos en su poder. O sea, Él va a tomar el control absoluto y total de la tierra. Porque más adelante vamos a ver que el enemigo es atado durante 1000 años. Entonces la pregunta, ¿verdad?, que siempre hacemos: ¿seguirás empeñando en no obedecer a Dios? Creo que uno debe de responder, ¿verdad?, es mejor obedecer a Dios, buscarlo. Vamos entonces, hermanos, a ir estudiando la palabra del Señor en esta lectura. Nos dice lo siguiente. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si nosotros vemos este versículo, hermanos, que se encuentra en Apocalipsis 11:15, podemos también compararlo, hermanos, con otras partes de la palabra de Dios, con otras partes de la Escritura, que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, hermanos, que es un libro también del Antiguo Testamento profético, podemos mirar en el capítulo 2, versículo 44, que el Señor le da
en ese capítulo 2 una visión o un sueño al rey Nabucodonosor. En ese tiempo el rey Nabucodonosor ve una estatua, que esto también ocurre muchísimos años atrás de que el libro de Apocalipsis se escribiera. O sea que ya Dios estaba revelando, hermanos, lo que iba a hacer en el futuro, o lo que iba a suceder en el futuro. Dice el versículo 44 del capítulo 2 de Daniel: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea que Daniel, hermano, está interpretando la visión de Nabucodonosor, o el sueño, precisamente dando a entender que todos los reinos que hoy existen en la tierra, todos los gobiernos que hoy existen en la tierra, van a desaparecer, y cuando sea el momento y el tiempo establecido que Dios ha puesto en la eternidad, entonces el Señor tomará el control de todos los reinos, que es cuando venga el reino milenial, que nosotros le conocemos así como reino milenial, y Apocalipsis igual menciona como 1000 años de gobierno en la tierra de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí lo dice igual la palabra, ¿verdad? Aquí lo está profetizando Daniel en el libro de Daniel, precisamente, y se está cumpliendo, hermanos, lo que Apocalipsis 11:15 nos está diciendo en ese momento. Amén. Vamos a darle lectura a otra parte igual del libro de Daniel, pero se encuentra en el capítulo 7, en el versículo 14. Dice: le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Desde el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está, dos figuras, hermanos. Al Señor Jesucristo se le conocía como hijo de hombre, y también aparece el anciano de días. Y acá vamos a ver igual en los otros versículos de Apocalipsis que los ancianos también aparecen en esa visión. El versículo 27 del capítulo 7 de Daniel: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Por qué dice sea dado al pueblo de los santos del Altísimo? Porque el Señor dice en su palabra que cuando el Señor regrese en la segunda venida, una es el arrebatamiento y otra es la segunda venida, dice que también, si nosotros perseveramos hasta el fin, los que hayamos ido en el arrebatamiento o hayan muerto en Cristo y ya resucitados para ese tiempo, dice que vendremos con el Señor para gobernar la tierra. Por eso la palabra dice que seremos reyes y sacerdotes delante de Dios. Es decir, que Cristo gobernará, pero también su pueblo que le haya seguido, que le haya buscado, que le haya aceptado, también estará gobernando. Juntamente gobernaremos con él, dice. Aleluya. Entonces, hermanos, por eso vale la pena, ¿verdad?, seguir a Cristo. Vale la pena buscar a Dios, porque el Señor nos va a poner en eminencia, en puestos, hermanos, en grandes cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Desde que aceptamos a Cristo, hermanos, desde que recibimos a Cristo, Dios
nos pone en grandes cosas. Él es una promesa del Señor. Es una promesa de Dios. Nadie, ¿verdad?, que busque a Dios va a quedar sin recompensa. El libro de Apocalipsis, hermanos, cuando las 7 iglesias que vimos, siempre menciona una recompensa. Siempre menciona un premio. Siempre menciona, hermanos, un regalo que Dios nos va a dar. O sea, que todo esfuerzo, que toda búsqueda a Dios, que todo, hermanos, sufrir con Cristo, sufrir penalidades con Cristo, tener, ¿verdad?, llevar la cruz de Cristo, siempre tiene una recompensa, hermanos. Siempre. En primer lugar, la salvación del alma, que desde ahí comienza, desde ahí inicia. La salvación del alma, que significa tener la vida eterna, la eternidad con Cristo. Pero aparte de eso, Dios nos promete muchos otros regalos. Que vamos a ampliar este tema, ¿verdad?, del gobierno de Cristo, ya cuando lleguemos a las lecturas del reino milenial. Pero les puedo adelantar que esos regalos o esas recompensas se aumentan todavía cuando el Señor venga a gobernar. También nosotros seremos copartícipe de ese gobierno, aleluya, estando con Cristo gobernando. Bendito sea el Señor para siempre. También habla el versículo 16, hermanos, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ya vimos en otro tema, ¿verdad?, cuando vimos el capítulo 4 de Apocalipsis, donde aparecen también estos ancianos, que podemos ver que 12 de ellos corresponden a los 12 apóstoles. Aunque uno falló, pero fue sustituido. Fue sustituido, ¿verdad?, cuando en el libro de Hechos nos dice que eligieron al que había fallado, ¿no?, al que se había suicidado, Judas Iscariote. Fue sustituido por otro siervo de Dios. Entonces allá aparecen, en Apocalipsis, aparecen en tronos. Dice que ellos juzgarán al mundo. Y los otros 12, pudiéramos decir, ¿verdad?, que son de las 12 tribus de Israel. Son 24. Están en lugares privilegiados. ¿Por qué, hermano? Porque ellos también buscaron a Dios. Ellos, ¿verdad?, el Señor los está premiando en una posición bastante elevada porque ellos sufrieron con Cristo en la tierra. Los 12 apóstoles, al menos, nos cuenta la historia que fueron martirizados. Fueron, hermanos, de una forma terrible, ¿verdad? Fueron muertos. Y pues probablemente el único que murió de forma natural, según nos dice la historia, porque ya la Biblia no nos dice, fue el apóstol Juan, el de Apocalipsis, que fue el que se dice que vivió casi los 100 años. Era el más joven de los apóstoles y fue el que murió más anciano. Pero también padeció, pues ahí cuando se está revelando el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que estaba en la isla de Patmos, que era una prisión, una isla prisión, donde enviaban a los prisioneros políticos que el Imperio Romano no podía ver y los enviaba, así como la isla María, ¿verdad?, que antiguamente fue una prisión también. Entonces, hermanos, estamos viendo que Dios recompensa grandemente a sus hijos, porque toda la gloria es de Dios y todos los reinos van a venir a ser de Él. Y allá aparecen los 24 ancianos adorando a Dios, adorando a Cristo, amén. Y diciendo en el versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
O sea que al final, ahorita es un lapso de tiempo que Dios le está dando al ser humano, ¿verdad? De gobernar la tierra. Porque la Génesis dice que Dios le dio al ser humano esa potestad de gobernar la tierra, de sojuzgarla, de estar al frente. Pero vemos que el ser humano, hermanos, ha destruido, el ser humano ha pecado, el ser humano no le ha dado la gloria a Dios y el Señor va a recuperar lo que es de él. Porque nosotros somos únicamente mayordomos. Aún nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, porque dice que Él nos dio el aliento de vida. O sea que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Prácticamente somos de Él, pero el Señor nos deja el libre albedrío para decidir. Y a veces decimos, ¿verdad? No, esta vida es mía, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Así decimos, ¿verdad? Cuando realmente la vida le pertenece al Dios Todopoderoso y por lo tanto debemos nosotros darle gloria a Él, buscarlo, volverle a entregar esa vida porque Él nos la va a entregar cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él nos la va a devolver, hermanos, aumentada. ¿Por qué aumentada? Porque nos va a dar vida, pero eterna. Ya no una vida temporal como esta tierra, ¿verdad? No sé cuánto tiempo podamos durar en esta tierra, solamente Dios lo sabe. Él es el que nos da el tiempo, los días de vida. Si sean muchos o sean pocos, pero si nosotros se la entregamos a Él, Él nos las devuelve aumentada. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, la recompensa de estos 24 ancianos y le están dando adoración, porque están reconociendo que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. En el versículo 18 dice así: se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué dice, hermano, de juzgar a los muertos? Porque en los capítulos que vamos a ver más adelante hay una resurrección de muertos, pero no es la resurrección que ya ocurrió en el arrebatamiento. Esa resurrección, ¿verdad?, que ya ocurrió en el arrebatamiento, es de los salvos, de aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que buscaron a Dios, aquellos que se entregaron estando en vida a Cristo, que entregaron su vida a Cristo, que se arrepintieron de sus malos caminos y fueron perdonados y lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Esa resurrección ya ocurrió, pero viene otra, pero para juzgar a los que nunca quisieron nada con Dios. ¿Sí? Y también para dar el galardón a tus siervos los profetas. En la escatología hay varias resurrecciones. ¿Sí? También aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, que murieron creyendo en Dios Todopoderoso, porque hasta ese momento no había venido el Señor Jesucristo, también recibirán recompensa y serán resucitados. Amén. Pero también serán juzgados los que no quisieron nada con Dios. Y también serán destruidos, dice, los que destruyen la tierra. Aquí es lo que yo les decía en los versículos anteriores. El ser humano le fue dado para gobernar la tierra, pero no para destruirla, no para hacer daño. Y cuando viene el pecado, cuando Satanás entra a esta tierra y convence a Adán y Eva de desobedecer a Dios, cuando en el Edén, entonces el enemigo entra, ¿verdad? Y en lugar de que el ser humano sea el dueño absoluto o el administrador absoluto, podríamos decir, no el dueño, perdón, porque el dueño es Dios, el administrador absoluto de esta tierra, como que al ser vencido por el enemigo en el Edén, Satanás también posee, ¿verdad? Y se vuelve un dueño también, o un administrador, porque él no es dueño tampoco.
un gobernante, como dijo el Señor, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Lo llamó el príncipe de este mundo porque incluso le ofreció, dice, los reinos al Señor cuando lo estaba tentando en el desierto. Le ofreció los reinos, pero era arrebatado, ¿no? Era un reino que realmente se le había dado a los hombres para administrar, para ser mayordomo de la tierra. Y al vencer al hombre en el Edén, al convencerlo de desobedecer a Dios, él también se adjudica, ¿no? Como que arrebata temporalmente esos reinos y por eso se los ofrece al Señor, pero en realidad no son de Él. Él está únicamente igual operando hasta que Dios igual le diga hasta aquí. Hasta aquí se terminó tu tiempo o tu permisión, tu permiso. Porque el verdadero dueño, absoluto, total, universal, es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Cristo amado que se le ha dado de parte del Padre eterno, se le ha dado toda potestad, porque Él obedeció al Padre, porque Él se entregó e hizo lo que Dios deseaba que hiciera, dar su vida en la cruz del Calvario para rescatar al ser humano. Aleluya. Y por lo tanto, Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nos dice el versículo 19, hermanos. Nos dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, quiere decir en este versículo, hermanos, que habla de dos cosas importantes. En el cielo, dice que el templo de Dios fue abierto. ¿Por qué? Porque toda y todos aquellos salvos adorarán a Dios en el templo. Más adelantito vamos a ver, ¿verdad?, que desciende la nueva Jerusalén. En fin, hay varias interpretaciones y varias simbolismos, hermanos, pero se abre, ¿verdad?, un tiempo grande, viene un tiempo glorioso para esta tierra, que es el milenio. Y también, hermanos, pero en la tierra, en ese momento, ¿verdad?, en ese momento que siguen los juicios, porque son por tiempos, y en ese tiempo están todavía los juicios. Dice que hay relámpagos, voces, truenos. O sea, puede ser, ¿verdad?, un desastre, otro desastre natural más, añadido a los que ya se estaban viviendo se van a vivir en esa etapa. Dice que hubo relámpagos, voces, truenos, ¿verdad? Está hablando a lo mejor de lluvia intensa, ¿verdad?, de lluvia fuerte. Pues sabemos, ¿verdad?, cuando hay inundaciones y todo eso, llueve así a cántaros, le decimos nosotros, ¿verdad? Y aquí en Tabasco todavía le decimos más, ¿no? Hasta peje lagarto asado va a caer, dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está lloviendo fuerte, hay relámpagos, truenos. Ese es otro juicio, ¿verdad? En la tierra no sabemos si en toda la tierra está ocurriendo, probablemente sí. Todo eso y un terremoto y granizo, ¿verdad? O sea, por eso le digo, cuando hay granizo es porque hay una lluvia intensa, ¿verdad? Está lloviendo fuertísimo, pero también un terremoto. Y ahí concluye, hermanos, la séptima trompeta. Ahí concluye la segunda serie de 7 juicios. O sea que hay otro terremoto, hay probablemente inundaciones, lluvias fuertes. Ahí concluye, hermanos. O sea, no se escapa, pero dentro de la séptima trompeta también ya se está visualizando, ¿verdad?, que el Señor Jesús ya viene en su segunda venida y ya próximo a establecer el reino milenial. Por eso, por lo tanto, hermanos, le decimos, como siempre, invitándoles, busquemos a Dios, aceptemos a Cristo,
No deje en saco roto esta palabra. No la haga a un lado. Hermanos, Dios está hablando a sus vidas. Dios está hablando a sus vidas. Acéptelo en su corazón. Le invitamos a que lo acepte. Y usted, hermano en Cristo, si está alejado, si está apartado, si no tiene ese deseo de buscar a Dios, esfuércese. Arrepiéntase, porque lo que aquí dice la palabra es 1000 veces cierto. 1000% cierto. Hacemos una oración en el nombre del Señor y damos gracias a Dios. Y si alguien quiere recibir a Cristo, lo invitamos a que haga esta oración también. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, tu grande misericordia y tu grande bondad. Gracias por hablarnos cada día, Padre Celestial. Gracias por exhortarnos. Gracias por invitarnos, Señor de la gloria. Aquellas personas que estén escuchando este mensaje, esta palabra, y si quieren arrepentirse, buscarte, aceptarte en su corazón, yo te pido que escuches esa oración que estén haciendo ahí en sus hogares y que puedan, Señor de la gloria, tener ese deseo de buscarte cada día. Los hermanos también, Padre Santo, que están alejados, apartados, Señor de la gloria, ellos puedan regresar a ti, Señor, levantarse en el nombre de Jesús y buscar tu rostro también, Señor, porque todo lo que tu palabra dice es verdadero. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de predicar tu palabra. Bendice a la iglesia, bendice a todas las familias de Jesús el Mesías, de la iglesia de Jesús el Mesías, y aquellas personas que están igual siguiendo la transmisión, sean bendecidos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Y primeramente el Señor, el día 2 de mayo, domingo 2 de mayo, a las 10 de la mañana, vamos a tener un culto normal de adoración al Señor. Les invitamos a que asistan de 10 de la mañana a 12 del día aproximadamente. Vamos a estar en el servicio dominical, en el nombre del Señor, todo con las medidas sanitarias que nos exige, ¿verdad?, las autoridades del gobierno. Pero les invitamos a que usted esté ahí presente, amén, en el nombre del Señor. Si por alguna causa no puede llegar o no puede asistir, ¿verdad?, o tiene algún problema de salud, pues también vamos a estar transmitiendo, ¿verdad?, en la página de la iglesia. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre. Mi supremo Rey es Jesucristo mío.